Les quiero presentar a la doctora María Gracia Andía, es abogada de la Universidad de Mendoza, diplomada en Derecho y Economía de la Universidad del Congreso, desarrolló el programa de investigación para su tesis doctoral en la Universidad de Columbia, Nueva York, es doctora en leyes de la Newcastle University en Boston, titular del órgano garante de acceso a la información pública, vicepresidenta del Consejo Federal para la Transformación, docente en varias universidades, entre ellas la Universidad de Mendoza y San Andrés, autora de varias publicaciones y becaria en la Universidad de Columbia. Así que bienvenida, María Gracia, un gusto tenerte en nuestra nave y poder compartir con vos y poder compartir con esta comunidad tus conocimientos con respecto a transparencia, gestión pública. Bueno, primero muchas gracias a ustedes, Mario, Giancarlo y todo equipo, Celina, a todo el equipo, gracias por esta invitación, y gracias a todos los que están levantados un sábado de la mañana para escuchar y prestar atención y intercambiar ideas y conocimientos. Así que eso, primero, mi agradecimiento a todos, todas y todes. Bueno, voy a compartir una presentación, que me avisan si se ve bien. A ver. Y lo que sí no quiere decir que ustedes me pueden interrumpir cuando quieran, donde quieran, pues creo que se pueden desmutear sin problemas, sé que se desmutean. Sí, si no, María Gracia, porque a veces somos casi, ahora hay 260, pero Somos superamos muchos. Los 300. Claro. Vamos con Giancarlo y Celina haciéndote Perfecto. Algunas preguntas de las que vayan poniendo en el chat. Así que no hay problema, en cualquier momento de la presentación me cortan, me preguntan, me interrumpen, yo no tengo problema con eso, todo lo contrario, me encanta. Genial. Bueno, vamos a contar un poquito de lo que vamos a hablar. Como bien decía Mario, digamos, yo estoy a cargo de hoy el órgano garante de acceso a la información pública de la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito del Poder Ejecutivo, y un poco lo que les voy a contar, si bien vamos a hacer un marco teórico, por supuesto, también les voy a contar un poco la experiencia que hemos tenido o que estamos teniendo durante la gestión de la implementación de la ley a partir de este organismo. Cuando hablamos de acceso a la información pública, creo que hay que, en esta slide, digamos, está como desplegado todo lo que esto importa. Por supuesto, un derecho en sí mismo, un derecho humano, un derecho constitucional, y como se ha dicho en general, y nosotros lo hemos planteado también en nuestras resoluciones, y se ha dicho en el caso Clodo Reyes versus Chile y demás, es la piedra angular de todas las libertades. Es decir, cuando uno piensa en la posibilidad de tener información o acceder a la información, generalmente es lo que te permite ejercer también otros derechos. Y ahí voy al otro punto, que habla de derecho instrumental. Cuando hablamos de derecho instrumental, entendemos que la información permite tener justamente las herramientas para ejercer otros derechos, para saber cuál es la titularidad mía sobre otros derechos, para empoderarme y saber cuáles son otros derechos que puedo ejercer. Por ejemplo, nosotros lo hemos visto muy bien directo con casos concretos, derechos vinculados a la salud, derechos vinculados a los derechos sexuales reproductivos, etc. Y en el medio, que está planteado acá, dice, es la obligación del Estado. ¿En qué? La información pública, el Estado, toda la información que produce se presume pública, ¿sí? Salvo que se le aplique alguna excepción. Y esta información importa que cualquier ciudadano, ciudadana, habitante, pueda acceder a esa información, porque también es una forma que tiene el Estado de rendir cuentas, y es una forma que tiene el ciudadano o la ciudadana de hacer un control de la gestión. Acá aparecen las dos facetas de la transparencia pasiva y la transparencia activa. La transparencia pasiva va a tener que ver con la posibilidad mía de ciudadano, ciudadana, habitante, de interpelar, de preguntar, de pedir información. Y la transparencia activa va a tener con esta obligación positiva del Estado, de tener la información que exige la ley, que es un piso mínimo, ya vamos a hablar después qué significa este piso mínimo, de tener esa información accesible y publicada. Bien. Esperen que no me está, ahí está. Uy, se me fue, ahí está. Entonces, acá, ahora sí. Les quiero mostrar un poco la evolución del arte, del desarrollo de este derecho, ¿sí? En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, fuimos uno de los gobiernos subnacionales primeros en el país de tener una ley local.
Eso sí, la ley era una ley minimalista, porque respondía claramente al estado del desarrollo del arte del derecho. Entonces, en esta línea del tiempo vemos cómo va a ir evolucionando. En el 2000 se produce la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el 2003 se sanciona el decreto 1172, que en su momento fue un decreto icónico, un decreto muy relevante para la región, para nuestro país, pero lo que nos pasó es que nos dormimos la siesta hasta que recién sancionamos la ley en el 2016. El caso Clos Reyes versus Chile, que es un caso icónico porque es un caso que va a definir, a precisar la extensión, el concepto, la definición de acceso a la información, y que va a ser el caso que va a generar la consecuencia de, digamos, va a ser como el trigger, como dicen los americanos, de que va a tener justamente la sanción de la ley chilena de acceso a la información pública. En el 2008, los principios de derecho a acceso a la información de la Organización de Estados Americanos, ahí aparece la ley modelo 1.0 en el 2010, con todas las variables, digamos, legislativas que debería tener una buena ley. En el caso de Argentina, tenemos una serie de sentencias locales de la Corte Suprema de Justicia, generalmente iniciadas las acciones por organismos de la sociedad civil, como ADC, CIPEC, también por legisladores, Garrido, Giustiniani, en temas concretos donde solicitaban acceso a la información pública, y la Corte comenzó a también precisar y definir, a partir también de lo que había dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, qué significa el acceso a la información, cuál es su extensión, quién está legitimado, etc. Finalmente, en el 2016, se sanciona una ley nacional, tenemos la Ley de Acceso a la Información Pública, que recoge, es tardía, pero recoge toda la experiencia de la región, local, etcétera. En ese sentido es muy rica, tiene un derecho muy expansivo, con una legitimación amplia. La Ciudad de Buenos Aires el mismo año modifica su ley, ayorna esa ley minimalista del 98, y sanciona la ley 5784, que nosotros le seguimos llamando 104 en el ámbito de la ciudad, porque así fue conocida, y también son muy parecidas. Ahora vamos a ver los contrastes. Finalmente, en el 2020, la OEA plantea otra nueva ley modelo, la 2.0, que va a recoger las experiencias y va a poner foco en determinados puntos, que lo vamos a ver luego, sobre hacia dónde tenemos que ir con el acceso a la información, con la transparencia, con la innovación. Y no podemos dejar en esta línea del tiempo fuera el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú, Argentina tenía un rol súper importante y preponderante, creo que eso nos tiene que llenar de orgullo como país, y además es un acuerdo regional muy relevante vinculado al tema de la información, a la información ambiental, pero vinculado al tema de la información, y además si pensamos en acceso a la información, las primeras reclamos o interpelaciones en relación al acceso a la información fueron vinculados al tema ambiental. El Acuerdo de Escazú plantea y equipara, digamos, lo que tiene que ver con la legitimación amplia, con los principios de informalismo y demás, del acceso a la información ambiental con el acceso a la información en general. Continúo. Cuando pensamos entonces en acceso a la información y cómo está articulado esto desde el punto de vista de los derechos humanos, bueno, hay un montón de tratados internacionales que muchos de ellos, en este caso los 4 que están acá, son parte de nuestro bloque de constitucionalidad: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana, la Convención Americana, el Pacto de Derechos Civiles, Económicos y Políticos. Y esta articulación permite empezar a esto que yo les decía, que nosotros pensemos que este derecho que está definido en estos tratados es un derecho constitucional. Como dijo la Corte Interamericana, también es un derecho humano, pero en nuestro caso es un derecho claramente exigible y operativo desde la misma Constitución. Luego, además, tenemos no solo una mirada desde la precisión, digamos, y la definición del concepto del derecho, sino que aparte hay ciertas convenciones e instrumentos de derechos humanos en los cuales Argentina es parte, donde se habla específicamente del acceso a la información de ciertos grupos y colectivos específicos. Por ejemplo, las personas con discapacidad. Por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, los grupos ambientalistas con el Acuerdo de Escazú. Por ejemplo, las mujeres en relación al tema de la CEDAW. Por ejemplo, el tema de la corrupción y la relevancia que tiene la transparencia y la información en temas justamente
de corrupción. Y también los adultos mayores. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una pirámide envejecida, como toda ciudad grande y urbana, el tema de los adultos mayores es relativamente importante. Vamos a la ley modelo 1.0, que fue la que un poco nutrió nuestra ley local y nuestra ley nacional, y cuáles son los aspectos que tenían que tener estas normativas. Bueno, uno es la transparencia activa, por supuesto, otro es el diseño de los órganos garantes, es decir, autoridades de aplicación y órganos garantes que justamente garanticen el ejercicio de este derecho. La legitimación amplia, toda persona puede preguntar, puede interpelar. Un proceso de reclamo administrativo, gratis, expedito, y los principios aplicables que son muy importantes. La ley modelo 2.0, que yo les decía que recoge esta experiencia de 10 años en la región, va a plantear algo más específico, y va a tener que ver dónde pongo el foco. Bueno, el foco lo voy a poner en que estos órganos garantes claramente sean independientes, sean autónomos, tengan estructura, apliquen el régimen de excepciones en forma restrictiva, sin miradas analógicas, que haya una perspectiva de género en el enfoque y el diseño de la política pública vinculada a la información y a la transparencia, pero no solo una perspectiva de género, que hablemos también de los grupos en situación de vulnerabilidad. Cuando hablamos de identidad de género, orientación sexual, discapacidad, adultos mayores, indígenas y mujeres, todo esto, o todos estos grupos que están en situación de vulnerabilidad, tienen además, están cruzados interseccionalmente por otras variables de desigualdad. Entonces, si bien este es un derecho constitucional de todos, respecto a estos grupos hay que poner más foco y más énfasis, porque son los que tienen más complicación al momento de acceder al acceso a la información. Y otra cosa que es muy relevante es los criterios de accesibilidad y la transparencia focalizada, que no sé si la alcanzan a ver ahí en la presentación, yo la veo abajito, pero que tiene que ver con, yo les hablaba de que las leyes plantean un piso de publicación, ¿sí? Eso es lo que tiene que estar publicado. Bueno, además de ese piso, el Estado debe precisar cuál es la información en un constante diálogo, útil y necesaria de estos colectivos en situación de vulnerabilidad para producir esa información y ponerla a disposición. Y luego, lo que hablamos del criterio de accesibilidad, que esa información sea accesible, no solo porque puedo llegar fácilmente, sino porque es una información abierta que puedo procesar, pero además es una información en un lenguaje que nosotros todos, seguramente los abogados hablamos constantemente de esto y tenemos que trabajar muy fuertemente en esto, en un lenguaje claro. ¿Por qué? Porque a veces, perdón el ruido del perro, estoy en casa, a veces el lenguaje que usamos los abogados es un lenguaje oscuro y solo para nuestra comunidad. Y el que tiene que entender esto es un ciudadano de a pie. Sigo. Un poquito acá para que ustedes vean cómo es, desde el punto de vista, digamos, de la comparación, las normativas que tenemos, tanto en Ciudad de Buenos Aires, como la ley nacional, como la ley de Mendoza. Bueno, por supuesto, cada una tiene un ámbito de aplicación, local en el caso de la provincia de Mendoza, local en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, nacional en el caso de la nación, por supuesto, los organismos nacionales, y las tres leyes, que de paso les digo, son leyes que han sido calificadas como de buena calidad normativa, ¿sí? Desde el punto de vista de un estudio del Banco Mundial, plantean los aspectos de la transparencia pasiva y de la transparencia activa, ¿sí? Las tres leyes plantean una enumeración de principios, es decir, yo al momento de resolver un caso puedo o debo interpretar esa resolución y decidir teniendo en cuenta los principios de informalismo, indubio pro petitor, máxima publicidad, etc. El alcance del derecho es amplio en los tres casos. El universo de sujetos obligados es heterogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que esta experiencia recogida en la sanción de estas tres leyes, porque las tres fueron sancionadas más o menos al mismo tiempo, implica que hemos puesto como sujetos obligados de esta normativa
a los tres poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Esto no es común en toda la región. De hecho, en general, las leyes o los países que estaban muy avanzados en esta temática, por ejemplo Chile, solo comprende el poder ejecutivo. Salvo México, que tiene el INAI, que es como que les diga, es el monstruo del acceso a la información pública, porque es gigante, bueno, pero lo tiene adentro de la Constitución. Es como les diría, como un departamento general de irrigación, que nosotros entendemos eso, los mendocinos, pero no son todos mendocinos, pero bueno, es como un gran ministerio, ¿sí? En el caso de los mexicanos, que tiene un montón de recursos. Pero el resto de los países de la región, en general, el poder sujeto obligado de estas leyes es el poder ejecutivo. En el caso de Argentina, Ciudad de Buenos Aires y provincia de Mendoza, ha expandido a los tres poderes, lo cual es buenísimo, pero es mucho más complejo al momento de la implementación, ¿sí? La interpretación de las excepciones siempre es restrictiva, las excepciones están para usarse, porque yo tengo que proteger un dato sensible, un dato personal, la seguridad pública, no tengo que dar esa información, pero tengo que fundar la excepción, explicarla e interpretarla en forma restrictiva. Y en los tres casos tenemos responsabilidad de los funcionarios públicos frente al incumplimiento de los deberes de las obligaciones de los mismos cuando no entregan la información. Desde el punto de vista, digamos, de los plazos, van a ver que son plazos cortos, expeditos, es decir, 15 días hábiles en los tres casos para el inicio o el pedido de la información en la transparencia pasiva, y después los reclamos administrativos también tienen plazos expeditos y cortos. El más corto es el nuestro, que a veces es súper complejo, pero bueno, en 20 días hábiles tenemos que resolver. Mendoza tiene 30, la Nación tiene 30. Pero todos son plazos cortos, expeditos, que permiten al usuario resolver la cuestión dentro del ámbito administrativo en forma rápida y gratuita. ¿Tenemos responsabilidad de los funcionarios públicos? Sí, no tenemos régimen específico de sanciones. Eso es una problemática porque a veces el músculo o los dientes de las resoluciones nuestras, que son vinculantes, no es lo suficientemente fuerte para ese enforcement, digamos, de esas órdenes de entrega, porque no tenemos régimen específico de sanciones. Los diseños institucionales, para que los tengan más o menos en cuenta, en el caso de CABA tenemos una autoridad de aplicación y un órgano garante, una especie de doble piso, ¿sí? Y una comisión de acceso a la información pública que busca entre los tres órganos garantes de cada poder una cierta uniformidad o uniformidad de estándares vinculados al tema del acceso. En el caso de Mendoza tiene una autoridad de aplicación que actúa como órgano garante en todos los poderes, y hay además un portal de transparencia específico para transparencia activa. Y en el caso de la Nación tenemos la agencia a nivel nacional, pero no es la única agencia, sino que son 6 agencias, porque no todas están nombradas, eso aclarémoslo, pero debería haber una agencia por cada poder del Estado, pero además está la característica de que, por ejemplo, el Poder Judicial habría uno por la Corte, otro por el Consejo de la Magistratura, o otro por el Ministerio Público de la Defensa. ¿Por qué? Por las características de autonomía que tiene cada uno de estos organismos. Y tenemos, en el caso de la Nación, un decreto que planteó esta mesa de coordinación institucional para que, lo mismo que la Comisión de Acceso a la Información Pública de la Ciudad de Buenos Aires, haya un estándar común al momento de responder y garantizar estos derechos, y no sea que a mí me garantiza de una manera la agencia del Ejecutivo y de otra manera la agencia del Judicial, porque el ciudadano es el mismo y el derecho es el mismo. Ahí habla del Consejo Federal para la Transparencia, en el caso de la ley nacional, y el Consejo Federal para la Transparencia busca lo mismo, pero a nivel de los gobiernos subnacionales, es decir, que un ciudadano del norte, del sur, del este, del oeste, tenga más o menos garantizado de la misma manera el mismo derecho. Ya vamos a ver cómo es la situación en el país, pero ese consejo busca uniformar estándares, criterios de la garantía del derecho. Los principios un poco ya les he contado, pero para que tengan acá, estos son los principios generalmente que los que plantean las leyes, que es máxima premura, la presunción de la publicidad, el informalismo, es decir, yo hago la pregunta, pregunto o reclamo el incumplimiento de una obligación de transparencia activa simplemente haciendo
un escrito como ciudadano de a pie, la eficiencia, la completitud. Nosotros trabajamos mucho en que a veces no es que no están respondidas las preguntas, sino que están incompletas, poco claras, esto que hablábamos del lenguaje claro. Obviamente la buena fe y la gratuidad, estos procesos son gratuitos, salvo que estemos hablando de copias de más de 50 copias, ahí a partir de las 50 es a cargo del ciudadano. Y los formatos abiertos, esto también es muy relevante porque generalmente el que pide la información quiere trabajar con ella, entonces necesita formatos abiertos para poder procesarla. La disociación y la tacha también es relevante, porque a veces yo tengo un documento público donde tengo cierta información que debo proteger, pero eso no quita que yo no tenga que entregar ese documento público y la parte pública de ese documento. Bien. María Gracia, Sí. perdón, tenemos ya, el chat está explotado, pero vamos a ver resumir algunas preguntas. Silvia nos pedía si podés repetir el concepto de transparencia focalizada. Perfecto. Hay mucho sobre qué sucede, cuáles son los plazos para responder los pedidos de informes según la ley nacional. Por acá... Mario, también, ¿qué pasa? Preguntan si no respondés en el tiempo establecido. Esos plazos y sanciones y a ver, mesa de coordinación, ¿se pueden consultar sobre los criterios en la mesa de coordinación? Si la mesa de coordinación emite documentos que se puedan consultar sobre los criterios. Perfecto, bueno, voy por la transparencia focalizada. Cuando pensamos en transparencia activa, yo les decía, nosotros, los 3 ejemplos que estoy dando acá, porque las 24 jurisdicciones no están iguales. Las 24 jurisdicciones son nacionales. Existe un piso, que es lo que el Estado necesariamente publica, ¿sí? Pero ¿a dónde va la ley modelo 2.0? A esta idea de la transparencia focalizada. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el Estado, en un diálogo constante, o con las herramientas que considere pertinentes, pueda determinar qué información es útil y de interés para determinados colectivos, ¿sí? Es decir, acá en los que trabajamos en esta agenda, a veces nos frustramos porque vos decís, ponés la información y nadie la consume, ¿sí? Lo que pasa es que el interés y la utilidad de la información va mutando, no siempre es la misma, ¿sí? Igualmente, hay cierta información que aunque nadie la consuma, no sé, presupuesto desagregado del Ministerio de Hábitat, hay que publicarla, aunque nadie se meta, ni la mire, ni haga un clic, ni nada. Eso es por ley. Pero además, ¿qué funciones y qué debe brindar el Estado? Debe decir, bueno, a ver, por ejemplo, desde la perspectiva de género, ¿qué información es útil para las mujeres? ¿Qué información tengo que producir que no estoy produciendo? ¿Qué información puedo producir específica para ese grupo? Información para adultos mayores, todo lo que tiene, por ejemplo, que ver con la inclusión digital y a veces están desfasados. Eso es transparencia focalizada, es producir información específica para un grupo determinado y hacerla accesible y proactiva, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, los plazos. Si yo no cumplo un plazo y yo tengo el incumplimiento de los deberes del funcionario público, lo mismo la autoridad de la agencia o la provincia, es decir, eso tiene que ver con plazos legales que yo como órgano garante debo cumplir, ¿sí? Y nosotros trabajamos mucho, nosotros cumplimos todos los plazos, y a veces cuando nos demoramos un poco, hay como un acuerdo con el reclamante porque estamos logrando que le entreguen la información, que es un día, 2 días, pero eso, digamos, desde el punto de vista formal, si yo no cumplo los plazos, o la agencia no cumple, el nacional no cumple los plazos, o la provincial no cumple los plazos, es incumplimiento de los deberes del funcionario público. Por el otro lado, cuando hablábamos de criterios y de interpretación, la mesa de coordinación no genera esto. Trabajan, acuérdense, esto para mí es una falla de la ley nacional, porque la ley crea las agencias, pero no arma esta mesa de coordinación. Esta mesa de coordinación sale por un decreto del Ministerio del Interior que se da cuenta que tiene un montón de agencias trabajando y que no hay nada que las coordine, ¿sí? Entonces, hay un trabajo, digamos, de diálogo, de coordinación, pero no necesariamente hay documentos que planteen la elaboración de criterios de interpretación. Sí, por ejemplo, cada agencia lo va trabajando. Por ejemplo, la Agencia Nacional tiene una serie de resoluciones que son como de interpretación de determinados criterios, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo,
lo que hacemos es, tenemos en nuestra página web un cuerpo de doctrina, donde vamos bajando la interpretación de los criterios a los casos concretos. No sé si me falta algún otro de las preguntas. No, creo que no. A ver, Celi, si quedó algo, o Giancarlo. No, Sobre si sabés las provincias que han adherido o no a la ley nacional. esa es nueva, acaba de aparecer. Sí. Bueno, si me esperan, yo les voy a mostrar un mapa. Hay 4 que no tienen ningún tipo de ley, ¿sí? Y las otras tienen algo normativo, que no es de la mejor. Tenés desde normas a decretos, ¿sí? Pero hay 4 que todavía no tienen nada. Ahora después se los muestro porque les tengo un mapita para mostrarles de eso. ¿Sigo? Sí, dale, dale. Bien. Yo acá cuando les decía que tenemos leyes, este es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, pero lo podemos hacer extensivo a la Nación y a la provincia de Mendoza. ¿Por qué? Porque como vemos, es un universo recontra heterogéneo, el conjunto de sujetos obligados, ¿no? Acá están como puestos los nombres, pero para que vean, digamos, la heterogeneidad. Es decir, además de que son los 3 poderes, yo tengo como sujetos obligados las empresas de propiedad estatal, tengo como sujetos obligados los concesionarios de servicios públicos, tengo como sujetos obligados los privados que reciban fondos públicos en relación a esos fondos públicos. Es decir, o sea, es un universo claramente muy extenso, que está muy bueno, pero desde un punto de vista de la implementación no es nada sencillo, para que lo sepan. Después, hablamos de toda persona, es decir, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en el caso de la provincia de Mendoza, creo que también, es decir, no tengo que ser residente o ciudadano para pedir información. Yo puedo desde Perú, desde México, pedir información a este Estado que custodia y posee información pública y que me la tiene que entregar si no se le aplica alguna excepción, ¿sí? Y cuando hablamos de acceso a la información pública es este concepto: recibir, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, redistribuir. ¿Qué información? Completa, por eso yo hablaba de la importancia de la completitud. Veraz, adecuada y oportuna, contenida en cualquier soporte. Es decir, nosotros, por ejemplo, tuvimos un caso que a veces uno dice, estos casos son como graciosos, porque nos preguntaba uno por la onda verde de la Avenida Libertador y otras de las avenidas importantes de Buenos Aires. Y la verdad que nos pareció una pregunta como hasta, digamos, interesante, pero particular. Y ahí nos enteramos que además hay todo un sistema como de cronoplanos en cómo se hace todo el tema de la onda verde. Bueno, digo, toda esa información que está contenida en distintos tipos de formatos es información pública mientras la tenga y la custodie el Estado y no se le aplique ninguna excepción. Acá vengo al régimen de excepciones, que estas son en general casi todas las que están mencionadas en las leyes que... Uy, perdón, me fui antes del... Uy, esperen, que se me fue... Ahí está. Las más usadas, las excepciones más alegadas por los sujetos obligados es la de datos, ¿sí? Y la de seguridad nacional o seguridad pública. A veces se usa la estrategia de defensa en juicio o la de una nota interna, pero son las 2 más utilizadas, tienen que ver con privacidad, intimidad, datos personales y datos sensibles, que muchas veces procede, y con el tema de seguridad nacional y seguridad pública, generalmente siempre alegado por el Ministerio de Justicia y Seguridad. Esas son las más utilizadas, ¿sí? Como para que ahora después vamos a ver un casito. Ahí me preguntaban por cómo está nuestro país y sus 24 jurisdicciones. Bueno, aquellas que tienen colorcito rojo, que estarían como desaprobadas, no tienen ningún tipo de normativa, ¿sí? Ni Formosa, ni La Pampa, ni San Juan, ni Tucumán. Ningún tipo de normativas, ni un decreto, ni una ley, nada, digamos. El resto, todas tienen algún tipo de norma vinculado al tema del acceso a la información y la transparencia, ¿sí? Igualmente, la calidad normativa es súper dispar. De hecho, este estudio del Banco Mundial evalúa ciertas variables que tienen que estar en esa norma: transparencia activa, legitimación amplia, excepciones, órganos garantes, etc. En esa evaluación van a ver que los puntajes son súper variados, ¿sí? Es decir, hay un promedio bastante bajo, ¿sí? Un 6.4 en general, y después salimos bien aprobados
la provincia de Mendoza y la ciudad de Buenos Aires. Pero, digamos, ahí hay que trabajar fuertemente. Yo ayer estaba en un seminario con organizaciones de la sociedad civil, y lo que decía, que lo que hay que trabajar fuertemente es en que lograr que todo el país y cada provincia o adhiera a la ley nacional o sancione una ley específica donde pueda garantizar en forma igualitaria el derecho a sus ciudadanos respecto de otros que viven en otros puntos del país. ¿Por qué les pongo el acuerdo de Escazú? Por lo que les decía un poco en la línea del tiempo. Y porque acá el acuerdo de Escazú habla de la información ambiental, que es muy relevante. Y en este sentido, digamos, acá es como más variado, digamos, la situación, digamos, del país. Los que tienen verde tienen leyes específicas ambientales, los amarillos tienen acceso y ambiente, y los que tienen naranja no tienen nada en específico. Pero acá me parece relevante resaltar, ¿qué cosa? El acuerdo de Escazú como que hace una especie, iguala en cuanto a legitimación amplia, principios, etcétera, y excepciones, el acceso a la información en general y el acceso a la información ambiental. Yo creo que es relevante y es interesante pensar como provincias, como país y demás, y como diseños institucionales, que podemos perfectamente, las autoridades de aplicación, órganos garantes existentes, aplicar y ser garantes del acuerdo de Escazú en nuestros ámbitos de aplicación. Acá un poco les cuento un poco de qué se trata el acuerdo, que me parece que es relevante también. Es el primer tratado ambiental para América Latina y el Caribe, contribuye con el cumplimiento de la Agenda 2030, es un referente mundial para un tema de protección a la democracia ambiental, y acá hay temas relevantes: el acceso a la información pública y todo lo que tiene que ver con la transparencia, la participación pública en los procesos de toma de decisiones, acceso a la justicia en asuntos ambientales, y la protección de este colectivo en situaciones de vulnerabilidad, es decir, aquellos que defienden los derechos humanos ambientales o en asuntos ambientales que tengan alguna protección específica. Bien. Desafíos en la implementación de estas normas. Bueno, un poco lo que yo les venía diciendo, creo que acá es muy relevante pensar que los sujetos obligados que tenemos son no son iguales unos a otros. Las leyes han estado armadas pensando en tres poderes como si fueran iguales: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y no es así. Bueno, acá hay un mundo de abogados y sabemos que no es así. No es lo mismo el poder judicial que el poder legislativo, que el poder ejecutivo. Obviamente los tres son sujetos obligados, pero ahí creo que ha habido una falencia en la normativa y hay que empezar a corregirla desde el momento de la implementación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo y no es el mismo tratamiento respecto de cada uno de ellos. Sin embargo, cada uno es un sujeto obligado y debe garantizar de la misma manera el acceso a la información y la transparencia a los ciudadanos o ciudadanas habitantes de este bendito suelo argentino. Institucionalizar los procesos que hemos ido logrando, digamos, a partir de la implementación de estas leyes, y institucionalizar los procesos de aprendizaje que hemos tenido durante la pandemia. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, como tenemos todos los expedientes electrónicos, no hubo suspensión de plazo nunca y seguimos trabajando igual, pero eso nos permitió, o sea, eso fue solo posible gracias a tener todo en forma electrónica, todos los expedientes, y eso se pudo hacer gracias a eso. Entonces, capitalizar esas experiencias para replicarlas en otros lados, para nosotros conservarlas, y seguir como aprendiendo a partir de esos aprendizajes. El tema de los criterios comunes, la importancia de esto que yo les mostraba, este mapa tan disímil en nuestro país, y a veces tan disímil adentro de cada jurisdicción subnacional, o en el ámbito nacional, depende de cada agencia, tratar de unificar criterios comunes para la garantía del derecho. Y en estos desafíos también de la implementación de la normativa, nos parece relevante, muy relevante, hablar de transparencia focalizada. ¿Por qué? Porque finalmente el usuario de la información es el ciudadano a pie, y ver qué información le es útil, le es necesaria para el desarrollo de su vida diaria, para la implementación de sus derechos, para el ejercicio de sus derechos, etc.
Nosotros, ahí les cuento algo que creo que está más adelante, pero me parece interesante en relación a la transparencia focalizada. Nosotros hicimos una experiencia bastante linda en la Ciudad de Buenos Aires, armamos una guía específica para jefas de familias, familias monoparentales. Eso es un ejemplo de transparencia focalizada, en información específica y útil para ese grupo específico. Mamás, jefas de familia monoparentales. Un poco para que preguntaban recién por el tema del ejemplo de la transparencia, ahí va, como para que lo vean en concreto. Bueno, lenguaje claro. Cuando hablamos de herramientas para la implementación del derecho de acceso a la información pública y la transparencia, el lenguaje claro es clave. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una resolución. La resolución de cualquiera de estas agencias, de estos órganos garantes, la lee una persona que no sabemos la formación que tiene, ni el grado de educación formal que tiene. Y entonces tiene que ser claramente una resolución que sea comprensible para aquel que la recibe. Esto no quiere decir que no está correctamente fundada. Está correctamente fundada, pero en un lenguaje claro, digamos. Y tenemos que trabajar eso fuertemente para mí en el mundo de los abogados, cualquiera sea el rubro donde trabajemos, porque nos encanta hablar difícil, hablar raro, y no está bien, porque nadie nos entiende. Entonces creo que hay que trabajar fuertemente en esto. Y obviamente, ¿qué significa? Encontrar lo que se necesita, entender la información y poder usarla para tomar decisiones. Argentina tiene un trabajo en esto y está buenísimo. Hay una red argentina de lenguaje claro que uno de las que los lideraba es mendocino. Hay otra red de lenguaje claro local en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos una ley de lenguaje claro en la Ciudad de Buenos Aires, donde tratamos de hacer hay una autoridad de aplicación que trata de hacer como una revisión de cómo se está produciendo en los actos administrativos en el Estado. En el caso nuestro hemos hecho capacitaciones y trabajamos fuertemente en que nuestras resoluciones sean con lenguaje claro, y ahora estamos trabajando en un compromiso de OGP, que es Open Government Partnership, de los 3 poderes de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con el gobierno abierto, y en los 3 poderes de la Ciudad de Buenos Aires estamos haciendo una traducción de la ley 104 a lenguaje claro, con la finalidad de que todo el mundo pueda comprender de qué se está hablando. En esos compromisos hay un eje de lenguaje claro, otro eje de capacitaciones sobre el acceso a la información y la transparencia, para adentro de todos los poderes del Estado por igual y para afuera, y hay otro eje que tiene que ver con cómo interpretamos e implementamos la ley respecto de las partes más complejas, como yo les decía, cómo se aplica para un sujeto obligado distinto, cómo se aplica una excepción más complicada al momento de la interpretación. Bueno, esos 3 compromisos son parte de estos compromisos de gobierno abierto de los 3 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial de la Ciudad de Buenos Aires, y uno es el lenguaje claro. Como les decía, en la pandemia, teníamos la suerte que tenemos el SAE, que es la gestión electrónica en el procedimiento de acceso a la información y de todos los expedientes de la Ciudad de Buenos Aires. Este sistema nos permitió a todo, digamos, el gobierno poder seguir trabajando, no suspender plazos, ni actuar de la misma manera desde casa con nuestra internet y con nuestra computadora. Pero creo que esto, en algunos casos, los que ya teníamos la herramienta, fue muy importante, y en otros casos funcionó como un disparador para generar este tipo de herramientas en otras jurisdicciones para poder seguir trabajando. Es muy importante la posibilidad de tener los expedientes electrónicos al momento de compartir, de entregar la información, de seguir trabajando, al momento de conservar cierta información, todo lo que tiene que ver con el archivo y la gestión documental, es mucho más sencillo cuando tenemos esto en forma electrónica que cajas y cajas y cajas de papel, ¿sí? Bueno, les voy a compartir algunas métricas, como para que tengan una idea de cómo funciona esto en la ciudad. Espérenme. Estos son la cantidad de pedidos ingresados por año, alrededor de 5.000, ¿sí? Se responden alrededor casi de la misma cantidad. Lo que pasa es que yo, como les decía, a veces
la respuesta no es tan completa, pero son respondidos, ¿sí? De 4.879, 4.800 son respondidos. En forma completa, con algún criterio, digamos, de si están bien o acabadas todas las respuestas, alrededor de 4.300, y en término también alrededor de 4.300, porque a veces responde el sujeto obligado, pero fuera del plazo establecido. En el caso de los reclamos, van a ver que tenemos ahí, cada vez estamos logrando, cada vez que sean un poco menos, es decir, que estamos logrando que en la primera instancia sean respondidos de la mejor manera y lo más completo posible. Y este año 2021-2022 se vienen años electorales, entonces las preguntas son un poco más que en el 2021. La cantidad de 2019 y 2020 es un caso particular que se los voy a contar en la parte de la casuística, que es interesante al momento de pensar las leyes, digamos, que a veces ocurren cosas que nunca nos imaginamos al momento de sancionar una ley. Pero después se los cuento, así se los cuento en el caso específico, que tiene que ver con el ejercicio razonable del derecho por una sola persona, ¿sí? Pero ven que logramos, digamos, en cierta forma, ir mejorando el porcentaje de reclamos. Y acá es cuando yo reclamo, ¿sí? En el caso de la ley nuestra, yo puedo reclamar por silencio, es decir, no me contestaron nada. Puedo hacer reclamos de transparencia activa, es decir, tiene que estar publicado el presupuesto de tal ministerio y no está publicado, vienen y reclaman ante nosotros, ahí nosotros ordenamos la publicación si corresponde. Puede ser por denegatoria. ¿Cuándo hay una denegatoria? Hay una denegatoria cuando la autoridad obligada a entregar la información alega una excepción. Entonces es una denegatoria expresa, ¿sí? Y por último, el porcentaje más alto es el de respuesta insatisfactoria. Es decir, hay una respuesta. A veces hasta la respuesta puede ser completa, pero aquel que preguntó considera que no está completa o está insatisfecho. Entonces reclama. Que ese porcentaje sea alto para nosotros es buenísimo, porque quiere decir que hay una primera instancia que responde, ¿sí? Después se puede mejorar, se puede completar, se puede perfeccionar, pero hay una primera instancia donde los sujetos obligados arman una respuesta, que tiene que ver un poco con lo que veíamos acá, ¿sí? Los pedidos respondidos y los pedidos respondidos completamente. Y acá un poquito para que tengan ustedes una idea de a quiénes se les pregunta más. Jefatura de gabinete de ministros, esto en la instancia del reclamo, ¿sí? Es uno de los más altos, junto con justicia y seguridad, salud también, sobre todo en estas épocas, pero son como los más reclamados. Jefatura, justicia, salud, y también Hacienda y finanzas, pero esos tres están ahí en el ranking de los más altos. Bueno, yo antes de largar con los casos, primero, si hay preguntas las respondo, y segundo, me gustaría hacerles una encuesta de preguntas y respuestas para hacerlo más interactivo y para que no se duerman en una mañana de sábado. Genial. Sí, preguntas tenemos un montón. A ver, ayúdenme. Dale. Algunas tienen que ver con el tipo de información. Si Bien. no la tuvieras disponible o hay que trabajarla porque hay que sintetizar por el modo en que ha sido formulada la pregunta por el ciudadano, ¿qué Bien. pasa con eso? Si hay que, por ejemplo, Bien. tener información de otros organismos que te la están pidiendo a vos y tenés que sintetizarla porque un punto Bien. tiene que ver con tu organismo. Bien, bueno, esa es una excelente pregunta. ¿Por qué? Las tres leyes en general hablan que el Estado no tiene que producir información que no tiene, ¿sí? Pero yo no puedo decir, esta información, no sé, el INDEC, esta información no la tengo, y es estadísticas. O sea, la información que yo tengo que cumplir y que tengo que producir, porque me lo establece una obligación legal, tiene que estar producida, ¿sí? No me puedo amparar en que no la tengo. Ahora, si viene una organización de la sociedad civil y me pide determinada información, por ejemplo, desagregada en género, edad, recursos, bla, 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 y yo no la tengo producida de esta manera, sino la tengo producida con otras variables,
la entrego en el estado en que se encuentra. ¿Me explico? También puede ser que no exista la información que me están pidiendo y que no tenga la obligación legal de producirla. Ahí no tengo que entregar esa información porque no está y no tengo que producirla. Ahora, si la tenía que producir y no la tengo, me voy a tener que poner a producirla. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿qué pasa? Y nos ha pasado un montón. Nosotros tenemos una herramienta que no tienen las otras leyes, que está buenísima para pensarla cuando se sancionen nuevas leyes, que es el artículo 11, que tiene que ver con esto que me preguntaba. Por ejemplo, muchas veces preguntan información de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Son un montón, y es súper complejo el modo que tienen de recopilar y compilar esa información. Entonces, a veces los plazos tan cortos, de 15 días, de 20 días de reclamo, impiden la compilación y la recopilación de esa información en esos plazos tan cortitos. Sin embargo, el Estado quiere cumplir, tiene buena fe de hacerlo. ¿Qué le permite la ley de la Ciudad de Buenos Aires? Que creo que, insisto, es una herramienta para replicar. Le permite plantearle al reclamante o al solicitante un plan de entrega, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le dice, mira, bueno, ahí hemos tenido pedidos, por ejemplo, de cesos por consumos problemáticos del 2015 al 2022. Es un montón, en todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, el Ministerio de Salud dice, mira, yo te entrego en los primeros 6 meses de tal año en 2 meses, los segundos 6 meses del otro año a los 3 meses después. Y arma un plan de entrega que el reclamante consciente, aprueba, digamos, es decir, es un acuerdo, de hecho nosotros resolvemos al acuerdo de las partes, y así, de esa manera, el que pide la información la obtiene, que es la finalidad, digamos, y el que tiene que entregar la información puede cumplir en un plazo razonable conforme a sus recursos humanos y materiales, y conforme a esta complejidad de la compilación de determinada información. ¿Me explico? Perfecto. Mira, y también haciendo como una intersección entre la información pública y el rol de acceso a justicia del Poder Judicial, específicamente con eso, y datos sensibles y protección ciudadana, ¿se entiende? A veces te piden información sobre cuestiones o conflictos que está llevando adelante el Poder Judicial, y a veces involucra información que es datos para la ley, datos sensibles. Bueno, ahí, como yo les decía un poco, la excepción de datos sensibles y datos personales es la más usada. Y está bien, porque hay un montón de datos que hay que proteger. Entonces, lo que se hace ahí siempre es observar si el documento se puede entregar tachando y disociando. Si eso es posible, se hace. O se entrega el documento, o a veces se hace como una especie de relato del documento de lo que se puede extraer, ¿sí? Si de repente todo lo que contiene el documento es complejo y hay que proteger, eso no se tiene que entregar. En el caso del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, como pasa en todos lados, ¿no? Es como que el habitante, el ciudadano a pie, etcétera, está más acostumbrado a preguntarle al Poder Ejecutivo que al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Si ustedes ven en números, nosotros tenemos 5.000 solicitudes al año, y hay, no sé, 100, 200 menos en relación a los otros poderes, ¿sí? Pero porque no hay un ejercicio de este derecho en relación a los otros poderes. Yo en ese sentido creo que estos otros dos poderes, el legislativo y el judicial, pueden aprovechar, digamos, esa menor carga y hacer un trabajo de mucho más de transparencia activa, ¿no? De divulgación, de poner a disposición. Porque mientras más pongo a disposición, también baja más la tasa de la reactiva. Sin embargo, y esto lo digo porque creo que es relevante, a pesar de que tengamos todo lo más publicado posible, siempre hay creatividad en el que pregunta, o sea, que siempre puede ir más allá o consultar algo nuevo. O sea, que la faceta reactiva siempre va a existir. Genial. También te preguntaba, porque a veces tenemos una gran discusión dentro de los poderes judiciales. Por ejemplo, Mendoza, vos podés acceder a cualquier expediente, salvo familia, algún otro más de
protegidos. Y también Sí. está en el uso que se hace ciudadano o a veces empresarial del dato. Ejemplo, vos podés acceder a cualquier base de datos de reclamos laborales. Y hay Bien. empresas de colocación de servicios eventuales de trabajo que la usan como una especie de clearing laboral. Dicen, determinada persona, no es un dato sensible, no lo es Claro. porque es un reclamo, Sí. pero con el análisis de la data que hoy tenés, podés perfilar gente y decir, bueno, esta persona es demasiado conflictiva porque tiene 4 juicios contra sus Claro. ex empleadores. Bueno, a mí me parece que esto que planteas, Mario, es re interesante porque un poco lo que yo les decía, cuando nosotros sancionamos estas leyes, pensamos en términos de buena fe siempre, y aparecen cosas que no nos hubiéramos imaginado que tienen que ver con la implementación de la ley y con echar a andar estas normas, ¿no? Entonces, esto para mí nos puede servir para que a lo mejor en 10 años, como hizo la ley modelo 2.0, decir, bueno, esto hay que revisarlo, esto se puede hacer de esta manera, esto se puede mejorar de tal otra. Por ejemplo, a nosotros nos pasa un montón que los abogados utilizan el acceso a la información para empezar a constituir pruebas, ¿no? Entonces empiezan y como yo no puedo ni preguntar ni por qué, ni para qué, ni quién, ni cuál es el motivo, digamos, y si la información es pública, se la tenemos que dar. Pero hay como ciertas, y otro caso que yo se lo voy a mostrar después en los casos, hay como ciertas experiencias que tienen que ver con el momento de implementar estas normas, que aparecen estas situaciones que por ahí no nos las hubiéramos imaginado al momento de sancionar la norma, y por ahí sí decir, bueno, esto en algún momento donde se puede hacer como una revisión de la normativa para mejorarla, para perfeccionarla, para precisarla, y algunas cosas por ahí hay que tener en cuenta justamente toda esta casuística, ¿no? Claro, un poco me parece que va por lo que decías recién, disociar, anonimizar, pseudonimizar, digamos. Ante la duda, Ante dar la el duda, dato, pero siempre en protección ciudadana, digamos, ¿no? Salvo totalmente. funcionarios públicos, que ahí hay una regla, digamos, que entra otra regla en juego, digamos. Claro, nosotros ponele ahí, siempre planteamos, bueno, tuvimos un caso, por ejemplo, de una que pedía todas las verificaciones de la BTV, de la verificación de transporte vehicular, con nombre, con apellido, con dominio, con todo. Y la verdad que le planteamos que la cesión extensa de estos datos tiene que ver con la privacidad del patrimonio de las personas. Entonces se entregó, pero tachado y social con cierto dato que no era identificable la persona. Y ahí sí dijimos, bueno, si querés preguntar sobre un funcionario público, querés preguntar sobre mi auto, y bueno, yo sí te lo voy a tener que dar, porque la expectativa del funcionario, la expectativa de privacidad baja, es así. Es así, pero sí, tal cual. Yo creo que la herramienta del atache y la disociación es muy importante, y también hay que trabajar sobre buenos sistemas de software de atache y disociación, que no hay, a veces sí hay, pero vea, son caros, son de difícil acceso, entonces eso también es interesante tener desarrollos, incluso desarrolladores propios que armen buenos sistemas de tache y disociación. Genial. Bueno, hay un par, pero si querés seguimos y las vamos pasando para el final. Bueno, ¿querés que las hagamos ahora y después hacemos las preguntas? A ver, dale. Dale, Yo a tengo una de ver. lenguaje claro, si me dejan. Dale, Dale. te dejamos. Preguntan qué se considera lenguaje claro y qué no, y digamos, toda esta red de la que hablabas, ¿en dónde se aloja? Si tiene un sitio, ¿dónde se puede obtener información de esta red del lenguaje claro? Bueno, cuando hablamos de lenguaje claro, hay varias cosas que tienen que ver que lo trabajan las lingüistas, ¿no? Vieron que nosotros a veces usamos palabras que en el lenguaje cotidiano no significan lo mismo, no sé. La resolución de un contrato para nosotros tiene un término y entendemos qué significa, y por ahí se lo muestro a mi hermano que es arquitecto y me dice como la resolución, digamos, tratar de encontrar sin perder el tecnicismo, porque hay cosas que son técnicas, un lenguaje que se comprenda. Después, trabaja en temas, por ejemplo, eliminar los latinismos. Yo recién les dije indubio pro petito, no, a favor del administrado. Eliminar los gerundios, hacer oraciones cortas y simples, digamos, deshacerse de la cantidad de adjetivos que usamos a veces innecesarios.
tener un objeto y un sujeto y un predicado. O sea, hay un montón de elementos que tienen que ver con la cuestión lingüística, y hay, incluso si les interesa, hay talleres de gente específica que hace talleres, que nosotros, que vino a trabajar con nosotros, nos capacitaron, que hacen talleres específicos sobre, digamos, cómo redactar cuando pensamos en la redacción del lenguaje claro, ¿sí? La red tenía su presidencia en el Senado de la Nación. Si quieren y si les parece, yo les puedo, ahora no lo tengo a mano, pero puedo conseguir dónde está la página web de ellos y se los puedo hacer llegar para que se los hagan llegar a todos, ¿sí? Eso por un lado. ¿Está bien? No sé si me faltó algo. No, bien, bien. Bien. No sé si quieren que sigamos. Ahí preguntan también, María, el tema en el Poder Judicial de las audiencias y las imágenes. ¿Qué pasa con esas imágenes también? ¿Son públicas? ¿Se pueden difundir? Bueno, ahí me parece que hay que ver también el tema de, que como hablábamos recién con Mario, de qué temáticas estamos trabajando. Si hablamos de niñez, de adolescencia, de familia, y ahí yo, digamos, protegería, digamos, las imágenes. Que aparte, en todo caso, la imagen ahí, digamos, hay el acta de la audiencia, lo que sea en la audiencia, digamos, se puede dar a conocer la parte pública y proteger, digamos, lo que tenga que ver con datos que tengan que ver con la intimidad y con la privacidad. Genial, yo creo que estamos, ¿eh? Hay un par, pero ¿Quieren que dale. hagamos yo, para hacerlo, las preguntas, dejo de compartir, ¿no es cierto? Sí, No es podemos necesario. poner el formulario, no hace falta, Exacto, María. lo compartimos en el Ponemos el chat. formulario en el chat Listo. y damos un tiempo, si te parece, para que lo completen y volvemos después con resultados. Dale, perfecto. Entonces, ¿lo ponemos? Sí, dale. Bueno, un poco, si querés contarles, vamos a poner un formulario con algunas preguntas hasta ahora. Ahí lo acaba de poner Vivi. Nos tomaríamos, no sé, qué es 10:06. ¿Te parece hasta qué hora es? Sí, yo creo que en 7 minutitos estamos. Ok. Ok, 7 minutitos A volvemos. las Dale. y cuarto, un poco más. Dale, 10 dale, y dale, cuarto dale. volvemos. Entonces. Dale, perfecto. Ponemos ahí, busquen por favor en el chat el formulario. Hay un Google Form y lo completamos. Perfecto. ¿Está completo? Celi, ¿tenés para compartirlo? Ahí está José Roberto Zapa, el amigo. Saludos. ¿Tenés para compartirlo, Celi? Ahí está. Ahí está, para ver si los veo. ¿Lo puedes ver, María Gracia? Ahí está la primera pregunta. Chicas. Bueno, de acuerdo a la Ley Nacional, una persona extranjera puede solicitar información pública. Sí. ¿Ok? Bien. ¿Qué sucede si una provincia no cuenta con una ley de información pública ambiental? Ahí pusieron, alcanzo a leer poquito, pero la entrega de información va a verse sujeta a la distancia de una ley de acceso a información pública que la contemple, debe entregarse la información. O sea, ahí tienen que pensar que, aunque no cuente con una ley de acceso a la información ambiental, o aunque no cuente con una ley de acceso a información general, estamos hablando de derechos constitucionales operativos, ¿ok? O sea que tiene que entregarse. Seguimos. Y se puede agrandar un poquito el acceso a la información, porque si no yo lo tengo, pero no puedo ver los resultados. El acceso a la información pública implica que la información sea entregada en un formato procesable, verdadero, exacto, que es lo que veníamos hablando. La información relativa a las personas vacunadas contra el COVID es pública. Bueno, depende, ¿sí? En el sentido de que acá volvemos a lo que planteábamos de los datos personales y los datos sensibles, y acá se trabajó mucho con el tema del consentimiento, ¿sí? Tanto a nivel nacional como a nivel local. Ahí, María Gracia, de paso te consulto. Sí. Después te voy a hacer una al final sobre el tema de tratamiento de datos, etcétera, del Estado, ¿no? De las bases de datos que el Estado maneja. Pero, por ejemplo, a empleados públicos y también en el sector privado, las empresas y el empleador público le consultaba al trabajador si se había vacunado, qué tipo de vacunas, cuándo.
¿ese dato tiene obligación de darlo el trabajador? ¿O es un Bueno, dato que, por ejemplo, el Estado ya lo tiene? Por claro, ejemplo, hay en organismos realidad, públicos nacionales que le pedían a empleados públicos nacionales un dato que el Estado ya lo tenía, sí, para eso pasa un construir una montón, pero supuesta historia clínica. Digamos. claro. A ver, en realidad si estamos hablando vacunatorio, digamos, de todo lo que es el calendario obligatorio, eso yo tengo que dar a disposición de que lo tengo o no lo tengo puesto. El problema pasaba con el COVID es que esta situación media como que, digamos, no es una vacuna obligatoria, o del plan, digamos, obligatorio. Entonces, se planteó en muchos casos, incluso, por ejemplo, se planteó en qué pasa si una persona pregunta a las maestras de mi hija, ¿están o no están vacunadas? ¿Tienen la obligación ellas de entregar la información si están o no están vacunadas? Bueno, en realidad, al no ser una vacuna, digamos, desde el punto de vista del plan obligatorio, no tendrían que entregar eso. No, o sea, es información personal que tiene que ver con la salud, un dato sensible, ¿sí? Otra cosa es que se transforme en digamos, un plan de la vacuna obligatoria, es decir, yo tengo que mandar que mi hija tiene todas las vacunas, que yo tengo todas las vacunas, eso sí, ¿no? Ahí, y después, la construcción de los datos por parte del Estado, cuando ya los tiene, se produce un montón. ¿Por qué? Ocurre un montón. Porque lamentablemente todavía estamos muy atrasados en cuanto a lo que tiene que ver con la gestión documental o el archivo de la información, ¿no? A nivel país, a nivel local, y etcétera. Digamos, hay todo lo que tiene, digamos, no tenemos, la norma, por ejemplo, de archivos es bastante vieja, a pesar de que trabajan muy bien con lo que tienen, pero digamos, hay un montón de información que no está claro cómo debe ser archivada, cómo debe ser gestionada, y eso es relevante también al momento de tener la información y poder cruzarla con los distintos organismos, ¿no? Eso nos pasa un montón como país, que hay cierta información que tiene un poder que no se la comparte a otro, o a ustedes les pasará, un juzgado no le comparte con otro juzgado, o a veces se releva la información con distintas variables. Entonces yo pregunto por género y por edad, y el otro pregunta por recursos y por no sé qué. Entonces ni siquiera lo puede ser trazable, ¿no? Ahí hay que trabajar un montón, digamos. ¿Sigo? Sí, genial. Ahí lo agrandé un poquito, ¿es mejor? Dale, sí, mejor. Al encontrarse vigente el acuerdo de Escazú, ¿podrán utilizarse los mecanismos de diseño institucional para su implementación? Sí, muy bien, ahí todos casi un 96%. ¿Las concesionarias de servicios públicos se encuentran obligadas a entregar la información? Sí. Bien. La transparencia activa es una obligación del Estado, sino una conducta deseable, es una obligación del Estado, no es una conducta deseable, ¿ok? Para poder acudir a la vía judicial, la o el reclamante debe agotar la vía administrativa. En nuestro caso, y en el caso de la Nación, no. O sea, puede ir directamente al amparo judicial. Vienen generalmente a nosotros porque les conviene, y está bien, digamos, es un plazo rápido y gratuito, y está bueno por ahí poder resolverlo en el ámbito administrativo. Una solicitud de información que contiene datos personales se rechaza sin darle tratamiento en virtud de los derechos a la privacidad y la intimidad consagrados en la Constitución Nacional. No, es lo que hablábamos antes. Si se puede disociar, anonimizar o tachar, hago eso, ¿sí? Si claramente el documento posee más información y no tiene dato público ni nada, lo protejo. Ante una solicitud de información que podría afectar la seguridad pública. Bueno, acá vamos a ver un caso, un par de casos, donde, digamos, lo que hay que observar es si procede o no la excepción, con el test del daño y el test del interés público, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en concreto. No puede calificarse a una solicitud de acceso a la información pública como uso irrazonable del derecho, ya que el uso de esta herramienta tiene su fundamento en bases de nuestro sistema republicano. Bueno, ahora vamos a ver un caso, esta se las voy a dejar picando, pero vamos a ver un caso que nosotros tuvimos y que es interesante para pensar, ¿no? Esto de la ley, qué cosas mejorar. 12. En el caso en que se invocó la excepción de seguridad pública en relación a los sueldos de la policía de la ciudad. Este es un caso que vamos a ver, pero bueno, a ver qué pusieron. Que se estableció sobre el registro de la procedencia de la excepción. Que se precisa, dice, la invocación de un riesgo, ya sea presente o potencial. B, debe demostrarse un nexo causal entre la publicación. Muy bien, la mayoría contestó correctamente, y lo vamos a ver ahora en el caso. El objetivo principal de transparencia focalizada es
traducir el propósito de una política pública general a las realidades de un grupo específico de usuarios, publicar proactivamente la información establecida en la ley, en foco con la información contemplada en un artículo específico. Bueno, en realidad la mayoría contestó correctamente, o sea, el azul. Creo que terminamos ahí, ¿no? Bien. Sí, es la última, María. Dejo de compartir. Bueno, ahora yo comparto los casos, porque algunas de las preguntas se relacionaban con los casos, y muchos de ustedes tuvieron la intuición correcta, así que ahora vamos a ver específicamente. Hay algunas dudas, acá a ver, Sí. dice Veridiana, dice, no entendí cuándo una información con nombre y apellido es obligatoria, si su información es o no del ámbito público o del privado de la persona. Bueno, mira, el nombre y el apellido generalmente es un dato público. Sin embargo, es una buena práctica, por ejemplo, nosotros trabajamos que en las resoluciones no decimos ni el nombre, ni el apellido, ni el DNI de la persona. Hablamos de solicitante o de reclamante, o de organización de la sociedad civil, ¿sí? Pero ese dato no es un dato sensible, ni es un dato personal en ese sentido. Pero sí es una buena práctica proteger, porque por ahí una resolución que ordena la información, o que sea, o que refiere a algún tema por ahí más bueno, si refiere a un tema más sensible, por supuesto protejo el nombre y el DNI. ¿Me explico? Bien. Sí, perfecto. ¿Sigo o...? Sí, vamos. Bien. Las herramientas dialógicas. Esto es un poco para contarles una herramienta que tenemos nosotros en la ley y que ha sido súper útil, ¿sí? Que tiene que ver con la posibilidad de citar a una audiencia al administrado con la administración. A la audiencia tiene que venir un responsable político, digamos, de funcionario de jerarquía, para poder dar alguna respuesta específica, ¿no? Y lo interesante de este caso, que a mí me parece interesante porque grafica el acceso a la información pública como un derecho llave, como un derecho instrumental, es que lo que solicitaba era una pregunta un poco sencilla: la ubicación de los contenedores de basura, el acto administrativo de por qué se hace, dónde se hace, cuáles son las variables que hacen que uno vaya en un lado y en otro. Y la Dirección General de Limpieza había contestado correctamente, o sea, no era una mala respuesta. Sin embargo, nos dábamos cuenta que el reclamante estaba insatisfecho. Frente a eso, citamos a una audiencia al administrado y a la administración, y la verdad que lo que advertimos es que lo que le pasaba a esta vecina es que había tratado de utilizar un montón de mecanismos de comunicación con el Estado, todos habían fallado, y solo la 104, que la Ley de Acceso a la Información le había permitido sentarse con un funcionario responsable para explicarle su problemática. El contenedor tapaba todos los vertederos de agua, todos los desagües, y ocurría que cada vez que llovía, que llueve mucho en Buenos Aires, se le inundaba la casa. O sea, que ya llevaba como 3 cambios de piso, etc. O sea, se dan cuenta que es un problema cotidiano, diario, digamos, del día a día, no es fuera, digamos, no es de otra órbita y demás. Pero sin embargo, gracias a ese acceso a la información, logramos que esa persona pudiera resolver el problema a partir de la utilización de la audiencia. Bien, el alcance del DAIP, y esto había una de las preguntas, y un poco les voy a contar qué pasó y cómo resolvimos nosotros esto. Nosotros tuvimos un reclamante que fue una especie como de, digamos, ¿cómo se dice en Twitter cuando hacen ay, no me sale la palabra ahora, que como que destruyen el sistema, ¿se entiende? Entonces, esta persona interponía tanta cantidad de solicitudes y de reclamos en un mismo día, en una misma hora y demás, que nos destruía el funcionamiento, porque no nos daba la capacidad de recursos físicos y humanos para poder responder en tiempo y forma. Entonces, frente a esto, como no teníamos nosotros una herramienta para rechazarle los pedidos o los reclamos, porque algunas preguntas, todas las preguntas son válidas, ¿qué hicimos? Establecimos un mecanismo donde cumplimos con esta persona, pero dilatando los plazos.
porque nos era imposible responder y resolver en tiempo y forma la cantidad de solicitudes y reclamos presentados por esta misma persona. Y además nos monopolizaba el ejercicio del derecho respecto de una sola persona e impedía el ejercicio legítimo del resto de los solicitantes o de los reclamantes. ¿Sí? Entonces, cuando yo les puse esa pregunta, tiene que ver con esto. La ley no tiene un elemento para relacionarse con eso, y está bien que así sea, porque de repente, si ponemos una puerta de salida o una llave de salida que hablara de abuso o de ejercicio irrazonable, muchos de los que no tienen compromiso con la agenda irían por ahí y no contestarían. Pero sí hicimos una construcción de jurisprudencia administrativa, de casuística, donde frente a situaciones así, cumplimos con el solicitante o el reclamante, pero dilatando el plazo en relación a los recursos reales y existentes de la administración. Bien, otro caso. Este caso es... no lo tengo en presentación. Eso es lo que te iba a decir, si querías pasarlo como presentación. Me acabo de dar cuenta, como lo volví a presentar, me acabo de dar cuenta. Bien, datos personales. Esto es un poco lo que les contaba de lo que pasó con esta pregunta en relación a la sesión de datos colectiva y en relación a un dato particular que tenía que ver con el dominio. Acá sí hacía que la persona se transformara en identificable o se identificara y se, digamos, vulneraba su intimidad, su información patrimonial y demás. Entonces, se entregó todo salvo eso, ¿sí? Porque se trataba de una sesión colectiva y porque el test del interés público no daba lugar a que había un interés público en tener esa información, ¿sí? Había que ponderar, digamos, la protección de esos derechos, entonces se entregó todo, menos el tema del dominio, en relación a lo que pedía este solicitante. Obviamente aclaramos que si estábamos hablando de funcionarios públicos, la expectativa de privacidad disminuye. Bien. Este es uno de los que se alegó, que se alegó la seguridad pública como excepción, ¿sí? Acá muchas veces es una herramienta y es una excepción alegada en forma casi, en forma por default, por el Ministerio de Justicia y Seguridad. Entonces lo que nosotros hacemos es analizar cada pregunta. Esto fue parte de unas 50 preguntas en un solo caso. Lo cierto es que la excepción no procedía en un montón de ellas, porque era información pública, el presupuesto, cuántos autos tenían, a quién le habían comprado los chalecos, qué recursos tenía en la comisaría tal, etc. Pero el punto B específico, que eran las estrategias de patrullaje, indicando recorridos, horarios, punta consigna, relevos y demás, sí merecía la protección de la excepción de seguridad pública. ¿Por qué? Porque aplicamos el test del daño y el test de interés público y nos dábamos cuenta que había un riesgo real identificable de perjuicio significativo, que es la prevención de la delincuencia, no se podía disociar, no había un medio menos lesivo para entregar esa información, y entonces esa información había que protegerla. Obviamente, la carga de la prueba de eso queda en cabeza del sujeto obligado, ¿sí? Bien. Otra excepción, esta fue muy interesante, porque aparte la tuvimos que resolver en pandemia, en el medio de la pandemia, y se pidió, como verán, la nómina completa del personal del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con remuneración mensual bruta, indicando DNI, categoría, pertenencia a planta transitoria, permanente, modalidad de contratación, fecha de ingreso, todo. Bueno, se había entregado todo, pero faltaba lo vinculado a la policía de la ciudad. Y se alegaba otra vez la excepción de seguridad pública. Lo cierto es que nosotros pudimos demostrar, hicimos un barrido, aparte a nivel regional y en general, que no hay un nexo causal entre la publicación del dato del sueldo bruto del policía y un riesgo real a un interés legítimo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay un mayor interés público en la publicación del dato, o sea, el test del interés público era a favor del interés público por sobre la protección de o un posible daño concreto a un interés legítimo particular.
En ese caso, se terminó entregando toda la información correspondiente a todo el personal del gobierno de la ciudad, incluido la policía. Bueno, acá, como un poco les contaba, digamos, ya en el medio de la pandemia, y el artículo 11 con un cronograma de entrega de informes, se pedían los informes semanales de la dirección del Hospital Durán respecto a los insumos de COVID. Como estábamos, justamente todo el gobierno estaba abocado a gestionar la pandemia, se entregó la información, se armó un cronograma de entregas conforme al artículo 11 y se cumplió con la información requerida. Bien. Acá también, esto vinculado a los derechos sexuales y reproductivos, y se preguntó sobre la cantidad de interrupciones legales del embarazo realizadas en el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires. Justamente ven que el plazo es largo, digamos, 2014-2019, y cuando hablamos del sistema público de la Ciudad de Buenos Aires incluye un montón de hospitales. Entonces, en ese sentido, el ministerio quería cumplir, cumplió, tenía buena fe, armó nuevamente un cronograma de entregas acordado con el solicitante reclamante y se entregó la información requerida. Acá fue interesante porque, como yo les decía, muchas veces como la 104 funciona muy bien, se utiliza casi como un procedimiento universal para poder solucionar problemas. Está muy bien, pero a veces hay normas específicas que si nosotros aplicamos la 104, vaciamos de contenido a esa norma específica. Y nos pasó en este caso concreto. La persona que pedía la información que estaba contenida en un proceso de auditoría. La información era pública, pero el proceso de auditoría tiene determinados extremos que no se dan en el acceso a la información. En el acceso a la información no pregunto por qué, ni para qué, no hay confidencialidad, no hay nada. En la auditoría sí lo hay. Entonces, nosotros le explicamos a este reclamante, que además era un auditor, o sea, valga la particularidad, que como estaba siendo objeto de auditoría esa información, mientras ese proceso existiera, no le podíamos entregar la información. ¿Por qué? Porque estaba siendo objeto de una norma específica y porque tenemos que hacer lo que decían y no una interpretación racional y sistémica de lo que ha pretendido plantear el legislador, ¿sí? Entonces, esa información no se le entregó y se dijo, una vez que termine la auditoría, perfectamente la puede volver a solicitar. Acá tenemos los sujetos obligados de naturaleza privada. Bueno, esto es claramente uno de los sujetos que yo les decía, o de la heterogeneidad que les decía de los sujetos obligados, ¿no? Acá es complejo, ¿por qué? Porque estamos hablando de un sujeto obligado que puede ser una empresa, que puede ser Google, que puede ser, no sé, quien sea, que recibe fondos por parte del Estado. Entonces no está inmerso, ni es parte de los procesos administrativos del Poder Ejecutivo. Entonces nos pasa generalmente, y nos ha pasado, y nos sigue pasando, que el que pide es generalmente un reclamante, digamos, capacitado, es decir, generalmente son organizaciones de la sociedad civil que conocen el sistema, conocen la ley, etc. En ese sentido, ¿qué hacen? Van directamente a la empresa privada y le piden la información. Generalmente la empresa privada no tiene ni idea de que esa información es pública, de que la tienen que dar, de que es parte de sus obligaciones. Entonces, ¿cómo hemos ido trabajando? Hemos ido trabajando citamos, generalmente termina en un reclamo, porque nadie contesta nada, porque ese sujeto obligado, que es un sujeto privado, no tiene ni idea que tiene que contestar. Entonces, lo que hacemos es, trabajamos a partir de audiencias con el sujeto obligado privado, con la autoridad de aplicación que le entregó los fondos, y trabajamos con el reclamante, el solicitante, para entregar la información relativa específicamente a los fondos públicos recibidos por esa empresa privada por parte del Estado, ¿sí? Pero esto ha requerido un procedimiento distinto, especial, porque estamos hablando de sujetos obligados que claramente no son la administración ni central ni descentralizada, tampoco son empresas de propiedad estatal, son empresas privadas que reciben fondos públicos, ¿sí? Bien.
Ahora voy a contarles un poquito, no sé si hay alguna pregunta específica de estos casos concretos, pero les voy a contar un poquito de la transparencia activa. Había, María Gracia, si hay posibilidad de solicitud de forma anónima de información, o la persona física tiene que identificarse y justificar la información pública. Y la otra era, a ver, ayúdenme, que había otra Dice por ahí. que si Si hay algún- estadísticas sobre Ajá. la cantidad de pedidos de informe y contestados. y el motivo por el cual fue pedido, si tienen alguna Sí, estadística. todo. Miren, en la Ciudad de Buenos Aires puede pedir la información Mickey Mouse. Es decir, yo tengo que poner un nombre, tengo que poner un celular y un email, pero no tengo que hacer por ley, no tengo que tener una cuestión identificatoria entre DNI y nombre, ¿sí? Es decir, en cierta medida podríamos decir que es anónimo, ¿sí? Por un lado. O puedo llamarme Claudia Pérez y soy María Gracia Andía. Por el otro lado, yo no tengo ni explicar ni por qué, ni para qué pregunto. Eso tiene que ver con el interés legítimo, que en el acceso a la información no rige. O sea, ustedes cuando preguntan por información pública, nadie tiene que saber ni por qué ni para qué. A veces el sujeto obligado dice, ¿pero para qué quiere esta información? No sé. ¿Pero por qué quiere esta información? No sé. Y tampoco tengo que preguntárselo, ¿sí? Porque no me lo tiene que decir. Si es información pública, yo la tengo que entregar. No sé por qué, ni sé para qué, ¿sí? Y en relación a las estadísticas, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, los que más preguntan son los ciudadanos de a pie, es decir, nosotros tenemos usuarios del sistema frecuentes, muchos jubilados, eso lo sé por el DNI, pero si es que se corresponde, porque por ahí podría ser, como les decía, inventado, se pregunta mucho sobre lo que tiene que ver con habilitaciones, con permisos. Esa es una pregunta como muy frecuente. Digo, tengo un restaurante abajo, está habilitado, hay una obra al lado, está permitida. Digo, es como una de las preguntas más frecuentes en el uso diario de la cotidianidad del ciudadano o del vecino de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, iba por ahí la mayoría. Bien. Les cuento transparencia activa. Un poco lo que decíamos, bueno, cuando tenemos la transparencia activa, digamos, es la información que tiene que tener publicada el Estado obligatoriamente en sus portales web. Tiene que estar completa, tiene que estar actualizada, tiene que ser accesible, tiene que ser de datos abiertos en formatos utilizables, y en forma oportuna. Es decir, yo no tengo que hacer 10.000 clics para poder llegar a la información, ¿sí? Yo tengo que tener la posibilidad de acceder fácilmente. Necesito que ser un experto en tecnología para poder acceder a esa información. ¿Qué es lo que nosotros obligatoriamente tenemos que tener publicado? Los ejes que acá están planteados: presupuesto, compras y contrataciones, control de integridad, permisos, normativa, recursos humanos, participación ciudadana, institucional, etc. Todo eso tiene que estar. Bueno, se tornó exigible a partir de enero del 2020, porque la ley en el 2016 planteó un programa y un plan de adecuación, porque no todos los organismos tenían lo mismo producido y de la misma manera y menos publicado. Entonces, a partir de enero del 2020 se torna exigible. Si no está publicado, tienen un reclamo ante nosotros, ¿sí? Y tiene que estar publicado ¿cómo? De manera clara, estructurada, entendible, completa, actualizada, en las páginas web y en formatos abiertos y reutilizables. Yo podría perfectamente hacer un reclamo porque a lo mejor la publicación que tiene que estar publicada no está en formatos abiertos. Puedo hacer ese reclamo sin ningún tipo de problemas, porque eso ya es una obligación exigible por parte del Estado. Esto es el piso que yo les hablaba de transparencia activa. Esto es un ejemplo de lo que yo les decía recién, que está acá, que dice reclamo ante Logdai, que es que, por ejemplo, un solicitante dijo, mira, no están publicadas en las páginas web los portales, no están publicadas en los portales web el digesto de los protocolos de actuación policial. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires tiene 32 protocolos de actuación policial. Bueno, lo cierto es que ahí alegaron, que se puede alegar, la excepción de seguridad pública. Y es correcto. Ahora, ¿procedía respecto de los 32 protocolos? No.
Respecto de algunos sí, incluso había, algunos estaban vinculados con datos personales, por ejemplo la actuación vinculada a violencia de género, además de la seguridad pública. Pero por ejemplo el uso de armas en manifestaciones públicas es de interés público que esa información esté publicada. Yo quiero saber cómo usa un policía el arma en una manifestación pública y cuáles son los protocolos de actuación, ¿sí? Entonces, yo como ciudadano puedo reclamar que eso sea publicado. Terminó en una orden de publicación por parte de nosotros. Tenemos una herramienta bastante interesante que es el índice de transparencia gubernamental. Ese índice se hace de medición bianual, ya vamos por la tercera fase, y lo que se mide es la transparencia pasiva, la transparencia activa, vinculada a la completitud, a la actualización, los formatos, la usabilidad y la localización. Y además hemos incorporado el elemento de procesos de innovación, sobre todo en la segunda y la tercera fase. Es decir, cuando un sujeto obligado, además de publicar lo que tiene que publicar obligatoriamente, produce información de esto que decíamos transparencia focalizada. Es decir, información útil y necesaria a lo mejor para un grupo determinado y la publica. O sea, incorpora a su gestión de transparencia activa procesos de innovación y genera información de transparencia focalizada. Bueno, en general los puntajes están dando bastante bien, o sea que podemos estar contentos, siempre por supuesto hay un montón de cosas que mejorar, pero el índice de transparencia gubernamental nos permite, digamos, un barrido de ver cómo vamos evolucionando y si hay que profundizar en algunos aspectos. El plan de transparencia activa tiene que ver, ahí mencionamos algunos hitos que tienen que ver con las declaraciones juradas, con la incorporación de las comunas como sujetos obligados de su transparencia activa, tienen que tener la publicación de su información. Hay una página específica de datasets, donde están publicados datasets vinculados a escalas salariales, después está el BEA Compras, el BEA Obras, que es toda información pública, publicada proactivamente para el usuario de... En eso, María Gracia, ¿nos querés contar un poco qué característica tienen que tener esos datos, esos datasets, para que sea considerado abierto como dato? Claro, cuando hablamos de datos abiertos, digamos, tiene que ser un dato que, digamos, la persona pueda acceder, pueda trabajar sobre él, digamos, no todos los formatos son abiertos, y en el caso de los datasets, digamos, hay justamente un organismo específico que trabaja los datos y los sube en lo que es buenosaires.gov.ar. Y ahí, digamos, todas las características de esas bases de datos es que son bases de datos abiertas. A veces, también es cierto, para el que no sabe trabajar los datos, algunos pueden ser como extraños, ¿no? Entonces siempre nosotros decimos que no es solo que tengamos los datasets, sino que a veces la información puede estar bajada con algún relato accesible a aquel que no maneja la especificidad del dato concreto. Eso, por ejemplo, en BEA Obras, muy interesante porque hay un mapa específico de dónde están las cosas, dónde buscar, dónde está la obra, el permiso, etc. BEA Compras también está abierto al ciudadano, digamos, y es bastante amigable el uso de esa información. Bueno, la transparencia focalizada, un poco lo que yo les contaba de identificar quiénes son los usuarios de esa información, qué información va a ser útil y necesaria para esos grupos, y generar herramientas de información proactiva para ese grupo que necesita esa información específica, ¿sí? Hay un portal, que no lo puse acá, pero que está buenísimo, que es el portal vinculado a género, donde en una sola página web está toda la información vinculada a género. Y eso está buenísimo porque es fácil de acceder, no es que tengo que ir a ver al Ministerio de Salud para ver qué dice derechos sexuales reproductivos a la parte de hospitales, no. Ese portal está armado como una idea de transparencia focalizada, es el portal de la Secretaría de Género de la Ciudad de Buenos Aires, y tiene toda la información vinculada a género, ¿sí? Ese, por ejemplo, es un ejemplo de transparencia focalizada. Nosotros estamos trabajando y trabajamos específicamente en que yo les decía, las guías para jefas de familias monoparentales.
Ahí lo que hicimos fue armar específicamente una guía física y digital para que este grupo, este nicho específico de mamás, jefas de familia, tuvieran a su mano la información necesaria para ejercer su responsabilidad parental, sus derechos y sus obligaciones en forma sencilla. ¿Por qué? No es que la información no estaba. Lo que pasaba con la información es que estaba diseminada o dispersa o estaba presentada para la familia tipo, heteronormativa, mamá y papá. ¿Sí? Entonces, las mamás solteras se les complicaba aún mucho más. Y además, mamás solteras o mamás solas, que por ahí están separadas, viudas, divorciadas, a un grupo específico como es aquellos que están atravesados por la pobreza, además se generaba otra situación, otra interseccionalidad de vulnerabilidad. Entonces empezamos trabajando, la guía está armada para todas las jefas de familias monoparentales, pero empezamos con capacitaciones en territorio, no las tengo las fotos, pensé que tenía las fotos, las capacitaciones en territorios en los barrios populares, ¿sí? Esta temática la tomamos porque entendimos que era un nicho muy castigado, sobre todo en la pandemia. Vemos que en el caso de las familias monoparentales en la ciudad de Buenos Aires, el 84% las jefas de familia son mujeres, y nos pareció un colectivo interesante para trabajar con y que presentaba estas características de vulnerabilidad. Además, como ven, también el índice de pobreza, lamentablemente, en hogares monoparentales en la Argentina asciende al 52%. Entonces nos pareció que la información al menos empodera a este colectivo. Plataforma COVID es una plataforma que se armó desde la Secretaría de Innovación del Gobierno Abierto de la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo toda la información disponible en relación a la pandemia. Fue muy utilizada y permitió que el usuario de los sistemas de salud tuviera la información a disposición. Y la plataforma de cambio climático también plantea justamente todo el trabajo que se viene haciendo en forma, digamos, interactiva por parte de la Ciudad de Buenos Aires, vinculados a política de eficiencia energética, movilidad sustentable, todo lo que tiene que ver con educación urbana, con consumo sustentable, y también es parte, digamos, de esta plataforma de cambio climático de lo que se llama C40, que son las ciudades urbanas del mundo, que Londres, Madrid, París, Buenos Aires, Bogotá, etcétera, son un montón, donde se trabajan estas temáticas y donde esta información se ha puesto a disposición en forma proactiva en las páginas web. Esto también es formado por la Secretaría de Gobierno Abierto y nosotros trabajamos fuertemente con ellos para hacer una divulgación de esta temática específica. ¿Qué desafíos tenemos? Bueno, son muchos. Primero, yo creo que el desafío fundamental, además de institucionalizar los aprendizajes de la pandemia, es establecer capacidades institucionales, instalarlas y dejarlas establecidas. Creo que es un problema que nos pasa como país, es el problema de la institucionalidad. Como estudiosa de ese tema en mi momento más académico, creo que es a donde tenemos que apuntar, en generar institucionalidad, en generar capacidades institucionales, y que independientemente de quien esté de turno, eso pueda funcionar por sí solo, ¿no? Eso creo que es súper relevante. Segundo, antes de identificar las demandas, romper con el paradigma de lo oscuro, de lo oculto, y apostar al paradigma de la transparencia, de lo abierto. Es un cambio cultural, algunos poderes estamos más acostumbrados que otros, pero hay que trabajar en eso, es un paradigma cultural que hay que cambiar, es un paradigma cultural que hay que cambiar en las cabezas de los abogados del Estado, que a veces la primera reacción es, no, ¿cómo voy a dar esto? Esto no. No, si es información pública, es una información que tiene que estar accesible, que tiene que ser para el uso y consumo del ciudadano y la ciudadana. Y luego, esto que veníamos diciendo, de poder identificar las demandas específicas de grupos específicos, sobre todo aquellos más vulnerables en un país que tiene el 40% de pobreza. Creo que es muy importante poder tener una herramienta que los empodere y que los ayude a ejercer sus derechos de la mejor forma y más integral y acabada. Y en un país federal como el nuestro, que es un país maravilloso, pero que tiene algunas características que lo hacen más complejo, como esto del federalismo, que permite, digamos, un montón de cosas, pero también hace que a veces
no se trate igual a lo que viene en el norte, en el sur, en el este o en el oeste, lograr uniformar el ejercicio y la garantía del derecho en cada una de sus jurisdicciones subnacionales. Así que bueno, hasta acá llego yo, pero que dejo por favor abierto a preguntas y respuestas. Genial, María Gracia, la verdad que buenísimo. Yo te quería hacer algunas consultas. Me parece muy interesante construir agenda pública, ¿no? En los poderes judiciales, como que, salvo algunos poderes judiciales, hay varios que, por ejemplo, en Junta Federal venimos trabajando con dato abierto, con justicia abierta, específicamente destinado al Poder Judicial. Hay que seguir profundizando la agenda, ¿no? de información, de publicación de datos, etc. Te quería hacer una consulta vinculado, ya más cruzando dato abierto, transparencia y nuevas tecnologías con respecto a si hay una obligación del Estado a comunicar que hace tratamiento de base de datos con datos personales de los ciudadanos, digamos. ¿Se entiende? Hay una obligación, digo, hoy hay convenciones internacionales, pero si hay una cuestión de transparencia en cuanto a tratamiento de datos, registración de las bases de datos en la Agencia Nacional. Por ejemplo, hay una obligación de registrar base de datos informática en la Agenda Nacional, en la Agencia Nacional. Muy pocos lo han hecho. Nosotros estamos, por ejemplo, ahora haciendo el trámite cuando tenemos base de datos hace más de 20 años, 25. Bueno, me parece que ahí estamos como súper atrás en todos. La ley nacional también hubo un intento de reforma de la ley de datos a nivel nacional que no terminó saliendo, y digamos, hay que trabajar fuertemente porque la ley está como, digamos, bastante anacrónica en el uso de datos personales, sobre todo durante la pandemia también hubo un manejo de datos personales, digamos, bastante importante. Y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires tenemos una ley que es la 1845, también está bastante anacrónica, con lo cual yo diría que ahí habría que hacer como una renovación normativa importante, como lo que logramos por ahí con el acceso a la información, adaptarla y ayornarla a las leyes de datos, tanto la nacional, en el caso de la ciudad, no sé cómo está la provincia de Mendoza en relación a eso, pero tenemos normas bastante viejitas que no contemplan todas las particularidades que hoy tenemos en cuanto a la recolección de datos personales de las personas, tanto por parte del Estado como por parte de los privados, ¿no? Creo que ahí hay una gran deuda pendiente. Genial. No sé si tienen por ahí, Giancarlo, Celi, hay mucho, por ejemplo, ya práctico de terreno, ¿no? Un ciudadano ante el Poder Judicial, ¿dónde te imaginas que tiene que hacer la presentación de la solicitud de datos si no hubiera un organismo específico? Lo hace en cualquier tribunal, lo hace en las oficinas administrativas, y cómo tiene del otro lado, digamos, en el back office, cómo tiene que funcionar el empleado público a la hora de recibir, contestar y trabajar esa información, ¿no? Bueno, y es contestar la interesante información. la pregunta, porque, por ejemplo, ustedes en Mendoza tienen un organismo al cual digamos, por ahí requerirle la información o que les garantiza que esa información sea entregada. Nosotros en Ciudad también están las autoridades de aplicación del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Superior de Justicia, del Ministerio Público Tutelar, etc. Pero hay provincias que no tienen todas estas autoridades o órganos garantes. Bueno, ahí, a ver, desde el punto de vista teórico es una cosa, desde el punto de vista práctico es otra, creo yo. Desde el punto de vista teórico, la información y el derecho a la información es un derecho constitucional operativo. Lo que pasa es que cuando no lo tengo regulado, los obstáculos se presentan al momento, digamos, de que cumplan con la garantía de ese derecho, ¿no? Porque muchas veces, y pasaba en Mendoza, por ahí antes de la ley, pedía información, me presentaba, no sé, por ejemplo, al Ministerio de, tiro un bolazo, ¿no?, de Salud, para pedir cierta información, me pedían un interés legítimo. Bueno, eso en cualquier ley de acceso a la información pública no es necesario, ¿sí? Entonces, como operadores jurídicos, ustedes, digamos, del lado del mostrador para adentro, una ley de acceso a la información pública tiene que entregar la información que el Estado posee y custodia mientras no se le aplica alguna de las excepciones previstas en la ley, ¿sí? Que son estas que hablamos, ¿sí?
Y por ejemplo que el lugar no tiene una ley. Bueno, voy a la ley nacional y veo qué excepciones se le aplicarían y cuáles no. Si eso no se le aplica, la información que esa persona pide es pública, ¿sí? Digamos, ustedes de este lado del mostrador, ¿no? Y el ciudadano del otro lado del mostrador podría ir a cualquier organismo y pedirle la información, ¿sí? Donde están armados y reglamentados los procesos, es más fácil. ¿Por qué? Porque yo sé cuáles son las bocas de entrada específicas, porque sé que puedo hacer un pedido por la web, porque sé que hay un organismo que si eso no me lo contestan me lo puede garantizar. Entonces ahí, digamos, los procesos están armados más claramente, ¿sí? Es más sencilla la solicitud de la información. En aquellos que no tienen esto, en realidad, desde el punto de vista teórico, yo digo, puedo ir a preguntarle al organismo X y te deberían contestar, salvo que le aplique una excepción. Desde el punto de vista práctico, muchas veces aparecen todos estos obstáculos por no estar regulada el ejercicio de ese derecho. ¿Me explico? Sí, genial. Perfecto. ¿Qué otra más? No sé si hay un montón. Preguntan, María, en Mendoza, ¿cuál es este organismo al que se le presenta? El organismo de la Oficina de Ética e Información Pública. Exacto. Está Y en el área abriendo. administrativa, Superintendencia de la Corte, en todo caso. Ahí hay una pregunta transversal que habla María en particular de los poderes judiciales. Preguntan, ¿cuál es la información pública que deben obligatoriamente publicar los juzgados, en general los de familia, los penales? María, no sé si podés hacer algunos Sí, a ver, ahí me parece sobre que eso. todo lo que tiene que ver con información administrativa es público, ¿sí? Incluso hablo de, digamos, del funcionamiento, de los sueldos, de los gastos, de todo eso, ¿sí? Después, dentro de cada expediente, obviamente, los expedientes son documentos públicos, pero está restringida la información de acuerdo a la temática y hay que protegerla, ¿no? Pero todo eso tiene que ver con información pública, todo lo que tiene que ver seguro con lo administrativo. Es lo que yo les decía de la particularidad del Poder Judicial, que no la tiene el poder, muchas veces el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, como base, como principio, el poder, todo lo que tiene que ver con la administración es información que debería estar accesible y publicable, ¿sí? Después, digamos, desde el punto de vista, digamos, de lo que se decide, todo lo que son sentencias, todo eso también es información pública, debería estar accesible y publicable, no pasa en todos los en todas las provincias del país. Y bueno, digamos, eso como base, ¿sí? Como piso. Genial. Creo que hay alguna otra más y ya vamos. Declaraciones juradas, todo eso. Exacto. Mira, hay por ahí, no sé, después me decís, Giancarlo, pero por ejemplo hay algunas complejidades. Ahora estamos, por ejemplo, cambiando el portal del Poder Judicial de Mendoza, está la información de tribunal, etcétera, etcétera, información de los funcionarios públicos, funcionarios, juezas y jueces, pero hay alguna resistencia en la justicia y en los magistrados y magistradas a publicar las fotos como jueces, amparado en la idea de la protección, amparado en la idea de que resuelven temas complejos, etcétera, etcétera. Digamos, los argumentos son... Yo lo que diría es que lo lamento. En el momento que asumís esa función, te haces cargo de que te conozcan el sueldo, te conozcan el auto y te conozcan la cara. Es Coincido, así de simple. coincido. Y bueno, es lo que conlleva el ejercicio de la responsabilidad pública. Y sí, somos personas públicamente expuestas, asumimos esto, nadie nos obligó, hay que hacerse cargo y estamos al servicio de la comunidad. Coincido en eso, exacto. No sé, ¿hay alguna más, Celi? No es muy amigable para los jueces, pero... No, pero es así, ¿no? Es así, sí. Pero aunque no crea, hay resistencia en eso. Bueno, Fuerte, ¿no? un argumento que para mí es un bolazo, disculpen la palabra, pero un argumento que se usa para no publicar los sueldos es que los van a secuestrar. En ningún punto del planeta ha habido una situación de secuestro por publicación de sueldos. O sea, no es un riesgo real que uno pueda, esto que yo les decía, el test del daño y la relación causal, no existe. Entonces, digo, nos paga el sueldo el Estado, son fondos públicos y bueno, lo publicamos. Genial. Si necesitan, yo después los ayudo a convencer a los otros jueces a que publiquen la foto.
Pásanos el argumento, María, citación de artículos, todo. Acá dice, ¿cómo se resuelve la controversia que puede resultar de mi derecho como ciudadano a no relevar revelar mis datos con la obligación del Estado a efectivizarlo? Ay, no entendí la pregunta, a ver, ¿cómo es? A ver, que la vuelvo a hacer. Sí, el derecho, pero acá no sería información pública, entiende que el derecho ciudadano a la intimidad, entiendo yo, y la obligación del Estado a publicar, pero no. Flavio, sí. A ver, si estamos hablando que es un dato personal, el Estado no tiene que publicar nada, es un dato mío personal. Entiendo, que tiene que exactamente. proteger. Ya lo tenga registrado en una base de datos, pero es un dato que es, digamos, no debería publicar, ¿sí? Lo que preguntaban, el nombre y el DNI son datos públicos porque están disponibles en todos lados, en general, digamos. Lo que yo le contaba de las buenas prácticas es para, digamos, no exponer, por más que sean el nombre y el DNI un dato público, tratamos de no poner el nombre del DNI del que pide, del que reclama, o de la organización que pide, como una buena práctica. ¿No? Perfecto. Bien, creo que estamos, ¿no? María Gracia, mil gracias. Así que felicitaciones por la tarea que estás haciendo académica y también en la función pública, es muy motivadora y también ayuda a ir construyendo agenda. Así que bueno, como siempre, a cámara abierta te brindamos un fuerte aplauso. Bueno, y aunque parezca así medio de intimidad, saludo al Chango, a la Maga la genia total. A Juan Cruz también. Dale. Bueno, yo sí, iba a decir algo. La invitación y agradecerles a todos, que son un montón, la predisposición, el tiempo. Creo que lo más importante en esta agenda es que seamos cada vez más con compromiso en instalarla, en mejorarla y en hacer de esta agenda, digamos, como yo les decía, ya un paradigma establecido y instituciones fuertes que nos subsistan y nos trasciendan a cada uno de nosotros. Así que gracias por el tiempo.